Capítulo 1. Europa, 1500-1537. Inés Suárez nos resume breve pero intensamente su amor y admiración hacia su marido Rodrigo de Quiroga, y comienza a relatarnos su vida y aventuras. Se crió con su abuelo, ebanista de profesión, y junto a su hermana mayor, Asunción. Su abuelo no quería que Inés tuviera novio, para que cuidara de él en sus últimos años, como castigo por no haber tenido un nieto varón, y la dote que correspondía a Inés fue entregada a su hermana Asunción. Pero Inés no quería verse en el futuro cuidando de su abuelo, y le propuso conseguir su propia dote con su trabajo, cosiendo y bordando. En 1526, en una de las devotas procesiones, conoció a Juan de Málaga, un joven alto, de espalda ancha, cabello rizado y ojos de gato. Ella desobedeció a su familia y sonrió a Juan. Así comenzó su relación. Su abuelo se opuso y declaró la guerra a Inés, pero al final tuvo que ceder. Juan de Málaga no era tan encantador como parecía. Era mujeriego, bebedor y jugador, pero aún así Inés y Juan de Málaga se casaron. Aquel matrimonio iba de mal en peor. Él vivía a costa de Inés y ella no lograba quedarse embarazada, lo que todavía alejaba más a la pareja, haciéndose ese matrimonio un verdadero infierno. Juan soñaba con viajar al Nuevo Mundo y hacerse rico conquistando lejanas tierras. Así que un buen día partió en busca de El Dorado sin despedirse de Inés. Para entonces a Inés ya le había transmitido su sueño de viajar a las Indias, pero no en busca de la fama y oro, como el sueño de todos los hombres, sino en busca de la libertad. Inés consiguió la licencia para partir hacia el Nuevo Mundo, pero debía ir acompañada de un familiar hasta que allí encontrara a su marido. Así que partió con su sobrina Constanza, hija de su hermana Asunción. Constanza tenía 15 años y vocación de religiosa. Debería mandarla de regreso a España con dote para ingresar en un convento. Tan pronto encontrara a Juan. En 1537 partieron. Inés Suárez en un viaje muy duro y repleto de historias y aventuras que duró 3 meses. Al poco tiempo de tomar tierra, Constanza abandonó por completo su vocación religiosa y se casó con Daniel Belalcázar, un aventurero que conocieron en su viaje. Inés comenzó a buscar a su marido Juan de Málaga. Pedro Valdivia se crió en Plasencia. Venía de una familia de militares pobres pero con muchos triunfos. Francisco de Aguirre de Talavera de la Reina era el mejor amigo de Pedro Valdivia y estaba enamorado de su prima, un amor imposible. Los dos estaban orgullosos de servir al rey en sus guerras, bajo las órdenes del marqués de Pescara, y en todas ellas vencieron con astucia. Pedro se enamoró de Mariana Ortiz de Gaete, sobre todo su inocencia cuando ella tenía tan solo 15 años. Apenas había cumplido los 14 cuando se casaron. Pedro ya había pasado los 20 y Mariana hacía muy poco tiempo que ella empezaba a menstruar. A la niña nadie le había explicado qué pasaría a partir de la primera noche de bodas con su marido. Así que cuando lo descubrió por ella misma se asustó y fue un gran obstáculo para Pedro. Él la respetaba mucho y sobre todo su gran inocencia que le había hecho enamorarse de ella. Por ello Pedro volvió a alistarse en el ejército. Pedro y Francisco siguieron venciendo juntos en cada una de las guerras. Al cabo de unos años, Pedro, harto de lo que conseguía una guerra, convirtiendo a los dos hombres en seres que amaban la violencia, decidió retirarse y envejecer al lado de su intocable esposa mientras soñaba con el nuevo mundo, a formar parte de la historia. Años después de su retirada llegó a su casa Jerónimo de Alderete, un hombre que reclutaba hombres para llevarlos a las Indias. Era también amigo de Francisco Aguirre,
quien estaba dispuesto a marchar dejando atrás a su mujer y sus 5 hijos. Al final Pedro decidió marchar también a convertir sus sueños en realidad. Capítulo 2. América, 1537-1540. Pedro, con 35 años, se endeudó para poder marchar al Nuevo Mundo, dejando atrás a su inocente mujer con la promesa de regresar siendo rico o llevarla con él. Tras varios meses de aventuras y penurias, llegó a Perú para ayudar a Francisco Pizarro a luchar contra los indios, pero para su sorpresa, tuvo que luchar contra españoles, mientras los indios observaban divertidos la batalla. Fue uno de los momentos más vergonzosos de su carrera militar, y allí decidió marchar a conquistar Chile. Inés seguía buscando a su marido, aunque le aseguraron que había muerto en batalla. Se ganaba la vida como costurera y curando heridos en Perú. Una noche, mientras Pedro de Valdivia estaba en una taberna estudiando su propia conquista de Chile, escuchó los gritos de un hombre que quería secuestrar a una viuda española. Cuando este hombre salió de la taberna, lo siguió y así conoció a Inés, salvándola de su secuestro, y fue entonces cuando se enamoraron. Inés ya se había convencido de la muerte de su marido, y entre los dos prepararon, con muchas dificultades, su viaje a la conquista de Chile. En enero de 1540, por fin pudieron emprender su ansiado viaje. Capítulo 3. Viaje a Chile, 1540-1541. Los indios chilenos enseguida se enteraron de esta expedición y esperaban armados a los Wincas. Así llamaban a los españoles. En su idioma, significaba gente mentirosa, ladrones de tierra. Durante el viaje se fueron uniendo más soldados y les iban llegando refuerzos. Entre ellos llegó Rodrigo de Quiroga. Tuvieron que atravesar un peligroso desierto, por el cual sin la ayuda de un don de Inés no hubieran podido sobrevivir. Una vez pasado el desierto, acamparon durante varios días para reponerse de tan duro viaje y poder seguir su camino. En estos días se unió a ellos Francisco Aguirre. Hubo muchos nacimientos de niños, caballos y llamas, pero también sufrieron varios y muy duros ataques de los indios chilenos. Capítulo 4. Santiago de la Nueva Extremadura,
1541-1543. Después de más de un año de viaje, fundaron su primera ciudad, Santiago de la Nueva Extremadura. Empezaron a construir sus casas, la capilla, empezaron a plantar para tener su propia cosecha y criar sus animales. Pero a los indios no les gustaba la idea de que se quedaran allí para siempre, y les pondrían sus propios impedimentos. Inés fue una pieza clave para conseguir que esta ciudad progresara con éxito. Pasaron unos años de miserias hasta que pudieron conseguir refuerzos para las batallas contra los indios y provisiones para sobrevivir. La ciudad de Santiago comenzó a prosperar y fundaron otra ciudad, La Serena, pero Pedro de Valdivia no se conformaba con eso y quiso seguir. Pedro de Valdivia partió sin despedirse ni siquiera de su entonces amante Inés de Suárez, y entonces comenzó una amistad amorosa entre ella y Rodrigo de Quiroga. Pedro de Valdivia, después de vencer una guerra en Perú y obtener legalmente su título de gobernador de Chile, fue sometido a un juicio por unos delitos que había cometido y por compartir su cama con Inés de Suárez. Él salió libre de todas las acusaciones, pero Inés, ella debería volver a España, aunque quizás el matrimonio pudiera salvarla. Así fue como se casó con Rodrigo Quiroga, quien a su vez amaba a Inés desde hace mucho tiempo, pero al ser amante de su amigo y gobernador de Pedro de Valdivia, lo llevaba en secreto y formaron su propia familia. Rodrigo Quiroga, Inés de Isabel, hija de Rodrigo Quiroga, y una india que falleció de una enfermedad. Capítulo 6. La Guerra de Chile, 1549-1553. Los primeros meses como esposa de Rodrigo Quiroga, Inés los pasa decorando la casa y amueblándola. También planta árboles y flores en el jardín, lejos de sus ocupaciones diarias, sobre todo por evitar cruzarse con Pedro de Valdivia. Rodrigo de Quiroga la conquista día a día, e Inés pronto se da cuenta de lo mucho que ama a ese hombre. Inés vuelve a sus ocupaciones como una mujer felizmente casada y enamorada de su marido. Así se sentía ella. Y adorando a su hija, para Inés, Isabel, la hija de Rodrigo Quiroga, siempre fue como su propia hija. Pedro de Valdivia consigue aliarse con los indios que habitan al norte de Santiago después de muchas batallas contra ellos, y juntos deciden vencer a los indios del sur. Pero hay algo que ellos no sospechan. ¿Conseguirán vencerlos? Inés y Rodrigo de Quiroga, junto a su hija Isabel, vivieron felices y enamorados, superando los problemas que se les iban presentando. Pero, ¿qué fue de Pedro de Valdivia?